¿Sabías que puedes fertilizar las plantas de tu huerta con electricidad? Sí, 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 como lo oyes, puedes fertilizar las plantas de tu huerta con electricidad y gratis. ¿Quieres saber cómo? No te pierdas este video que te lo cuento. Además, quédate hasta el final porque al final te voy a contar estas antenas en cuanto aumenta la cantidad de fósforo, potasio y nitrógeno en tu jardín o en tu cultivo. Este video te interesa. Entonces, empecemos. Como ya lo habrán podido adivinar, estamos hablando de electrocultivo, estamos hablando de antenas de electrocultivo. Y antes de empezar a explicar cómo fertiliza esto con electricidad, déjenme contarles un poquito cómo funciona la electricidad en los seres humanos, en los seres vivos. Vamos a hablar de los seres humanos. El cuerpo de los seres humanos genera y utiliza electricidad. Los impulsos nerviosos son señales eléctricas que viajan de una célula a otra. Y esto nos permite, por ejemplo, sentir, pensar, movernos, reaccionar al entorno. Nuestro corazón funciona gracias a la electricidad. Las palpitaciones son coordinadas por señales eléctricas. Y cuando nos envían a hacernos un examen, un electrocardiograma, lo que necesitan leer ahí es la actividad eléctrica del corazón. Somos seres electromagnéticos. Partiendo de eso, comprendiendo eso, entonces vamos a explicar cómo funciona esa bioelectricidad presente en la atmósfera como fertilizante gratis para nuestras plantas. Como lo pudieron haber adivinado, estamos hablando de electrocultivo, antenas de electrocultivo. Rápidamente, cómo funciona para que podamos entrar perfectamente en los bifes, en lo carnudo del tema. Estas antenas son de un alambre que conduce la energía. Esta antena es de cobre, pero podría ser de oro, podría ser de aluminio, de un metal conductor. Y la magia de esto está en la geometría sagrada que le damos, está en estas espirales. Estas espirales lo que hacen es captar la energía presente en la atmósfera y moverla, darle movimiento e inyectarla al suelo a través de la antena. Esta antena debe estar conectada en la tierra mínimo con una profundidad de 20 centímetros para que todo empiece a fluir. ¿Qué sucede cuando las antenas captan esa bioelectricidad y la mueven y la inyectan en el suelo? Bueno, siéntense y disfruten que aquí es donde empieza la magia. A eso se le llama cargas eléctricas débiles. Cuando la antena inyecta electricidad en el suelo, está inyectando unas cargas eléctricas débiles. Y estas cargas eléctricas débiles lo que están haciendo es modificando las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo. Vean qué poderoso. Pasemos una por una. Les voy a hablar una de las modificaciones químicas que suceden en el suelo cuando ustedes ponen una antena de electrocultivo. Estas cargas eléctricas débiles lo que hacen es que el suelo tienda a neutralizarse. Hablemos de un suelo ácido. En un suelo ácido, por efecto de esa acidez, muchos nutrientes están capturados, están bloqueados y las plantas no los pueden aprovechar como nutrientes. Cuando el suelo se neutraliza un poco, cuando ese pH desciende un poco, entonces todos esos nutrientes que estaban bloqueados por la acidez se desbloquean y quedan disponibles para las plantas. Ahí ya estamos hablando de fertilización. Cuidado. ¿Cómo cambia el ambiente químico del suelo una antena de electrocultivo? Una de las formas. ¿Cómo cambia el ambiente biológico una antena de electrocultivo? Cuidado que esto es muy interesante. Las cargas eléctricas débiles estimulan la creación de más colonias de microorganismos y que potencien su actividad. La descompactación del suelo y en general la estructura del suelo depende grandemente de la actividad microbiológica. Son ellos los encargados de que el suelo no esté compacto, de que el suelo tenga poros, de que coseche agua, de que pueda respirar. Entonces, cuando una antena de electrocultivo te fomenta la creación y te potencia la actividad microbiológica, directamente te está mejorando la estructura del suelo. O sea, te está modificando las condiciones físicas del suelo. Y el electrocultivo
cómo nos modifica las condiciones biológicas del suelo. Ya lo hablamos, al estimular la vida en el suelo, al aumentar la vida en el suelo, nos está modificando esas cualidades biológicas. ¿Listo? Entendiendo eso, ya podemos pasar a una parte importantísima, que es cómo se ponen disponibles los nutrientes mediante la electricidad. Y les quería hablar especialmente de tres nutrientes muy importantes, no los más importantes, sí los más conocidos, los más mencionados. Por eso les quiero hablar entonces de estos, de nitrógeno, de fósforo y de potasio. Primero les adelanto, cuando ustedes colocan una antena de electrocultivo en el suelo, están poniendo disponibles absolutamente todos los nutrientes que estaban en ese suelo. No solamente el NPK, no solamente el nitrógeno, el fósforo y el potasio del que vamos a hablar, sino absolutamente todos. Pero antes de eso es necesario aclarar que disponibilidad y absorción es diferente. Permítanme arranco por absorción, porque la absorción está comprobado que si ustedes conectan una antena de electrocultivo en su jardín, van a aumentar hasta en un 50% la absorción de nutrientes por parte de las raíces de las plantas. Pero ¿cómo así? Póngale pues cuidado. Cuando estas corrientes eléctricas débiles estimulan el crecimiento de las raíces crecen más a lo ancho y crecen más en profundidad, extrayendo nutrientes de las capas más profundas del suelo a donde no habían podido llegar antes o por sus propios medios. Al tomar esos nutrientes profundos, ya estamos fertilizando. Pero pilas pues, al estimular el crecimiento de las raíces, estamos hablando de que en las raíces se aumenta esa zona de contacto. Al aumentarse la zona de contacto de las raíces, se aumenta la zona de absorción de ellas. Y por si esto fuera poquito, las antenas de electrocultivo también te fomentan la creación de más pelos radiculares en las raíces. Todos sabemos, espero que sí, que las plantas, las raíces, toman los nutrientes es por los pelitos radiculares. Las antenas de electrocultivo hacen que las raíces de tus plantas generen muchos más pelos. Entonces, raíces más largas, más extensas, más fuertes y más peludas van a aumentar la absorción de nutrientes. Esto te aumenta en tus plantas una capacidad de un 50% más de absorción de nutrientes. Dejando clara la absorción, pasemos entonces a la disponibilidad, que es en sí de lo que les quería hablar yo en este video. La disponibilidad es simplemente cuando aparecen más nutrientes de repente en un estado soluble, o sea, en un estado en el que las plantas se los pueden comer, nutrientes que antes no estaban y de repente, ¡pau!, aparecieron. Eso se llama disponibilidad. Las antenas nos ponen disponibles todos los nutrientes. Hablemos de estos tres. ¿Cómo hace una antena de electrocultivo para poner más disponible la cantidad de nitrógeno? Ojo, tanto nitrógeno como fósforo como potasio nos van a aumentar en un 25%. Va a aparecer un 25% más. Y de forma gratuita y de forma espontánea para nuestras plantas, para la productividad de nuestro cultivo, si implementamos este sistema. ¿Cómo nos aumenta el nitrógeno? Muy fácil. Las cargas eléctricas que se van generando en torno a las antenas de electrocultivo nos van a favorecer la fijación del nitrógeno de la atmósfera en el suelo. Una de las formas en que nos aumenta el nitrógeno. Les cuento otra, pilas pues. Las antenas de electrocultivo, al inyectar esas cargas eléctricas débiles, nos van a estimular el crecimiento y la optimización de las bacterias fijadoras de nitrógeno. Esas bacterias especializadas en tomar el nitrógeno que está en el aire, en los poros del suelo y ponerlo disponible para que las plantas se lo coman. Cuando ponemos antenas de electrocultivo, estas bacterias crecen en cantidad, crecen en confort y en sanidad. Por lo tanto, eso significa más nitrógeno. ¿Listo? Pasemos al fósforo, ¿les parece? Pasemos al fósforo. ¿Cómo hace una antena de electrocultivo para aumentarnos hasta en un 25% más la cantidad de fósforo en el suelo de nuestro cultivo? Eso es demasiado importante. ¿Cómo lo logra? Una forma. Cuando el suelo se acidifica
o al contrario, se alcaliniza demasiado, estos extremos de pH lo que hacen es que el fósforo genere unas uniones químicas con otros elementos. Cuando el fósforo no está solito, sino que se le abraza a otro elemento, en esos momentos, ¡miau! El fósforo ya no se puede aprovechar por las plantas, ellas ya no se lo pueden comer. ¿Qué hacen las cargas eléctricas débiles de las antenas de electrocultivo en el suelo? ¡Pau! Rompen esas cadenas químicas que había generado el fósforo con otros elementos y dejando al fósforo suelto y libre, las plantas lo pueden aprovechar como nutriente. Pilas como nos aumenta el fósforo, la electrocultura. ¿Quieres que te cuente otra forma de cómo nos aumenta el fósforo? Súper fácil y espectacular. Nos aumenta, nos estimula el trabajo y aumenta la cantidad de los hongos micorrízicos. Las micorrizas del suelo, esos hongos maravillosos que hace miles o millones de años están especializados en tomar el fósforo del suelo, despegárselo, por ejemplo, al aluminio o despegárselo al hierro y dárselo a las plantas para que las plantas lo puedan aprovechar. Otra forma en la que las antenas de electrocultivo nos aumentan la cantidad de fósforo en el suelo. Y ahorita pasemos al otro. Les quería hablar del potasio. El potasio, importantísimo. ¿Qué hace el potasio en las plantas? El potasio junto con el silicio son los encargados casi directamente de que nuestras plantas aguanten el estrés al clima, aguanten fríos intensos, aguanten calores brutales, aguanten sequías. Ese estrés al clima es muy responsable el potasio. También de la distribución y el movimiento de los nutrientes dentro de una planta. El potasio es uno de los grandes responsables de eso. Y por si fuera poco, el potasio es el responsable del peso, el color, el olor y el sabor de nuestras frutas. Si no hay potasio, las frutas no saben a nada. ¿Cómo hacen las antenas de electrocultivo para que se aumente la cantidad de potasio del suelo? Maravillosamente. Esas cargas eléctricas débiles provocan un fenómeno que se llama electroósmosis. Y la electroósmosis es que estas cargas eléctricas están haciendo que el agua se desplace hacia la zona de las raíces, que el agua cargada con nutrientes, con potasio, pero con todos los nutrientes, que esa agua cargada por el efecto llamado electroósmosis, se venga jalando toda esa agua en dirección a las raíces. Y esto es fertilización de todos los nutrientes, porque si las plantas aumentan sus raíces, aumentan sus capacidades de comer y además les aumentan los nutrientes disponibles en el suelo, vamos a tener cultivos hiperproductivos. De esta forma y de muchas más, las antenas de electrocultivo nos funcionan como fertilización gratuita en nuestra huerta. ¿Te gusta la agricultura regenerativa? Si te gusta la agricultura regenerativa, no te olvides darle al like y suscribirte. Pero si quieres saber más de electrocultivo, lo que no puedes es perderte el video que te voy a dejar por aquí arriba, en donde te enseño la relación del electrocultivo con el calcio. Sin más por el momento me despido, hasta una próxima oportunidad, dándoles las gracias por su atención y deseándoles muchísimas bendiciones. Les muestro las niñas y les recuerdo, ten abejitas en casa. Salvemos el planeta.